Entonces voy a empezar con compartir la pantalla. Hoy ya estamos en la 9ª clase. Por eso ya me urge que los que me deben prácticas ya me las entreguen, porque ya yo creo que de aquí al fin de semana voy a evaluar el objetivo 3 y el objetivo 4 para que ya nada más quede el último objetivo. Recordemos que son 5 objetivos. De inglés 1, perdón, de inglés 2. Entonces, como les decía, ya es la sesión número 9. Y pues fíjense, ya vimos presente simple, pasado simple, futuro. Vimos el futuro will y el futuro con presente continuo. Vimos los verbos modales. Vimos todos los adverbios de cada uno de los tiempos, que son las claves para saber en qué tiempo estamos hablando. Y a partir de esta clase, pues ya vamos a empezar a ver, buenos días, Kevin, vamos a empezar a ver los tiempos compuestos. Los tiempos compuestos, pues ya se va a tratar de dos verbos para un solo tiempo, pero ahorita lo vamos a ver. Entonces hoy vamos a ver el presente perfecto. Dentro de los tiempos compuestos está el presente perfecto, el pasado perfecto, y hay muchos otros que yo creo que no vamos a alcanzar a ver. Más vale ver poco, pero bien, a saturarlos de información y que no entiendan nada. Entonces dice, el presente perfecto se utiliza para referirse a acciones que empezaron en el pasado y que continúan en el presente. En español equivale en la mayoría de sus usos al pretérito perfecto en español, o sea, el yo he comido, tú has comido, él ha comido. Esas son algunas de las conjugaciones con las que podemos comparar este tiempo. Entonces, si se fijan, si yo digo yo he comido, estoy utilizando un auxiliar, que es el verbo haber, y otro verbo principal, que en este caso es el verbo comer. Aquí se llama presente perfecto porque lo que está en presente va a ser mi auxiliar. En este caso es el verbo haber. Yo he, tú has, él ha. Pero yo no puedo decir yo he o nosotros hemos, porque es una idea incompleta. Necesitamos un verbo principal en pasado participio. ¿Cuáles son esos pasados participios? Si ustedes recuerdan, cuando yo les di la tabla de verbos, había varias columnas. De hecho, les voy a dejar de tarea que vuelvan a revisar esa tabla de verbos, porque en la primera columna teníamos el verbo en infinitivo o en su forma básica. Luego, en la segunda columna teníamos el verbo en pasado. Y en la tercera columna teníamos los pasados participios, que en el caso de los verbos regulares, pues el pasado y el pasado participio son igualitos porque las dos formas acaban con ed. La diferencia es que pues se van a utilizar de diferente manera. En este caso vamos a trabajar con la tercera columna, que son, en el caso de los verbos regulares, acaban con ed. En el caso de los verbos irregulares, pues no hay reglas, tienen muchas terminaciones. ¿Y cuáles serían las terminaciones para estas formas verbales de los pasados participios? Serían ado, ido, to, so, cho. En este caso, en los ejemplos que nos están poniendo aquí, es ido, porque es yo he comido. Si fuera el verbo trabajar, tú has trabajado, sería terminación ado. En el caso de el verbo poner, yo he puesto la mesa, es la terminación to. En el caso del verbo hacer, yo he hecho la tarea, yo ya he hecho la tarea.
es la terminación cho. Y entonces por eso son las terminaciones ado, ido, to, so, cho, dependiendo del verbo. Y estoy hablando de las terminaciones en español. En inglés, la única terminación que podemos identificar en el caso de los pasados participios sería la terminación ed. Entonces, dice, sirve para expresar acciones, o sea, este tiempo del presente perfecto sirve para expresar acciones que se desarrollan en el pasado con resultados visibles en el presente. Entonces, empieza la acción en el pasado y tenemos resultados en el presente. También puede hacer referencia a una misma acción que ha ocurrido más de una vez en el pasado o acciones que empezaron en el pasado pero continúan en el presente. Ahorita vamos a ver eso porque a lo mejor así leído no le entendemos, más bien le vamos a entender más con ejemplos. Aquí tenemos ya la estructura del tiempo presente perfecto. Les decía que se llama presente perfecto porque mi auxiliar, aquí en la segunda columna, va a estar en el tiempo presente. Tenemos el auxiliar have con sus dos versiones. Tenemos have completo y la versión corta que es el apóstrofe ve. Entonces, y en la segunda, en el segundo ejemplo tenemos el auxiliar has. Entonces, en este tiempo vamos a tener dos auxiliares dependiendo de mi sujeto. Para las terceras personas que son he, she, it, se utiliza el auxiliar has. Para el resto de las personas que es I, you, we, they, tenemos el auxiliar have. Luego, en la tercera columna tenemos el verbo en pasado participio. En estos ejemplos elegí pues el verbo más complicado de todos los verbos, que sería el verbo to be. Entonces, si ustedes revisan el verbo to be en su tabla, van a observar que es el verbo to be. En pasado es was y were, que ya lo vimos en alguna clase, y en el pasado participio lo van a encontrar como been, que puede ser estado, o sea, lo puedo traducir como estado o sido. Por ejemplo, yo he sido cantante, tú has estado ya en Nueva York. Entonces, son verbos que sí usamos, solo que no los tenemos como muy conscientes, estas formas verbales. Entonces, aquí en los ejemplos tenemos I have been with my friends. Aquí en lo que yo me tengo que concentrar es en la tercera columna, en mi verbo principal. Es yo he estado con mis amigos. ¿Por qué me tengo que concentrar en el verbo principal? Porque ahí va a estar la idea principal y aparte es lo que siempre va a cambiar, el pasado participio, el auxiliar va a quedar igual. Luego tenemos she has been at the library. Ella ha estado en la biblioteca. Recuerden que la palabra library es un falso cognado. No lo vamos a traducir como librería. Es biblioteca. Entonces, ella ha estado en la biblioteca. Entonces, aquí tenemos dos oraciones con el mismo verbo, solo que va a cambiar el auxiliar porque mi sujeto no es el mismo. Es por eso que hay cambio. Pero sí se tienen que acordar que solo hay dos auxiliares en presente y mi verbo en pasado participio pues va a ir cambiando. Pasamos a la siguiente lámina para ver cómo se hace la forma en negativo. La forma en negativo va a ser muy fácil, ya no me tengo que romper la cabeza pensando en qué auxiliar tengo que poner para negar. ¿Por qué? Porque la estructura del tiempo pues ya trae un auxiliar y con ese mismo auxiliar voy a hacer mi oración en negativo. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos. Dice, we haven't done the exam. Nosotros no hemos hecho el examen.
Entonces aquí tenemos el sujeto en la primera columna. En la segunda columna, el auxiliar ya en negativo. ¿Cómo es el auxiliar ya en negativo? Pues es mi auxiliar have con la partícula not. Se junta en una sola palabra, se quita la O de la parte negativa del not, se quita la O, y justo ahí donde se quita la O se va a poner el apóstrofe, entonces me queda haven't. We haven't done. Aquí en este caso el verbo to do, que es el verbo que estamos utilizando para esta oración, es un verbo irregular, por eso en el verbo principal no va a acabar en la terminación ed. Y entonces la terminación en español es hecho. Nosotros no hemos hecho el examen. En el siguiente ejemplo dice, she hasn't arrived at home. Ella no ha llegado a casa. Entonces aquí ya como cambia mi sujeto a tercera persona, she, pues ya el auxiliar va a cambiar a hasn't. ¿Por qué? Porque el auxiliar para las terceras personas, ¿cuáles son las terceras personas? He, she, it. Si estamos hablando de un él, de una ella o de un ello, vamos a utilizar el auxiliar has, y ya con la partícula negativa me va a quedar hasn't, que es lo mismo que has not. Junto la palabra has not, le quito la O a la partícula negativa, se la pongo como apóstrofe y me queda ya el auxiliar hasn't. She hasn't arrived at home. Si se fijan en este caso, si estamos utilizando un verbo regular, que en este caso es el verbo arrive, y ya con la terminación me va a quedar she hasn't arrived. Ella no ha llegado. Entonces aquí tenemos un claro ejemplo de cómo se utilizan los verbos regulares en una oración. Ahora pasamos a la estructura de la forma interrogativa. ¿Cómo se hacen las preguntas? Entonces, recordemos que en las preguntas, la diferencia, a diferencia de las formas en afirmativo y de las formas en negativo, es que cuando hacemos una pregunta siempre vamos a empezar con el auxiliar. En este caso el auxiliar ya lo tenemos porque está dentro de la estructura de las oraciones, ya no tengo que pensar con qué auxiliar pregunto, como nos pasaba en el tiempo presente simple y en el pasado simple. Teníamos que recordar para hacer preguntas con qué auxiliar se pregunta en presente, pues con do y con does. Con qué auxiliar se pregunta en pasado, con did, pero en este caso ya nos dan el auxiliar con el que debemos de preguntar. En este caso es el auxiliar have o has, dependiendo de mi sujeto, y aquí nos ponen que primero es el auxiliar, luego es el sujeto, que el sujeto puede ser un pronombre personal o puede ser un sujeto ya pues de 3, 4 palabras. Entonces dependiendo de quién estamos hablando. Entonces dice, have you booked a table? ¿Has reservado una mesa? ¿O tú has reservado una mesa? O por ejemplo, si llegamos a un restaurante, ¿usted ha reservado una mesa? ¿Ya tiene reservación? Entonces el you lo podemos traducir como tú o como usted. ¿Se acuerdan que vimos palabras muy simples como la palabra book, que no solo era el significado del libro, no solo es un sustantivo, también la podemos usar como verbo, y así pasan con muchas palabras, con la mayoría de las palabras tienen múltiples usos y muchísimos significados. Entonces, en este caso, ¿cómo sé que no es la palabra libro y que es un verbo? Pues simple y sencillamente por la terminación ed. Por eso siempre les menciono que es clave para poder identificar los verbos. Entonces, en el siguiente
En el siguiente ejemplo tenemos has she arrived on time. Aquí ya nos cambiaron el sujeto. Ella ha llegado a tiempo. Tenemos igual mi auxiliar para preguntar, mi sujeto, mi verbo en pasado, participio y el complemento. ¿Cómo sé que son preguntas? Pues por mi signo de interrogación, que en el caso del idioma inglés aparece hasta el final de la oración, no al inicio. Y esa sería una muy buena manera de saber que estamos hablando de una pregunta. También recordemos que para hacer preguntas tenemos las palabras con WH, por ejemplo, what, when, which, why. ¿Cómo podríamos hacer una pregunta utilizando estas palabras? Por ejemplo, where have you been? ¿Dónde has estado? Utilizamos la palabra where, ¿dónde? Y el resto de la oración. Después de where tenemos el auxiliar y luego el sujeto. Es exactamente la misma estructura, solo que antes del auxiliar vamos a poner la palabra con la que me están preguntando. Recordemos que cuando se usan ese tipo de palabras para preguntar es porque nos están preguntando información específica. O sea, nos están pidiendo un lugar, nos están pidiendo una fecha, un nombre. En este caso, por ejemplo, en estas preguntas que están aquí en la tablita, a estas preguntas se les llama preguntas abiertas, porque no nos están preguntando información específica, nos están preguntando algo directamente para que ustedes contesten sí o no, en primer lugar, y luego ya hacen la respuesta corta. Pasamos a los ejemplos. They have painted their bedroom. Ellos han pintado su recámara. O también podemos decir, han pintado su habitación. O sea, lo podemos hacer corto en lugar de decir, ellos han pintado su habitación, podemos quitarle en español el sujeto. ¿Por qué? Porque en español no se requiere tanto escribir los sujetos o decirlos. En inglés sí es obligatorio, bueno, a nivel gramatical es fundamental que pongamos los sujetos. Es por eso que se repiten tanto los pronombres personales, porque a lo mejor no voy a poner el sujeto completo, pero sí el pronombre personal para no estar repitiendo el sujeto completo. Luego dice, she has written several novels. Ha escrito varias novelas. Aquí se refiere a ella. El sujeto es femenino, por eso mi auxiliar tiene el auxiliar para las terceras personas has. Luego vienen dos preguntas. Have you locked the door? Yes, I have. ¿Has cerrado la puerta? Sí lo he hecho. Has he broken the window? No, he hasn't. ¿Ha roto la ventana? No lo ha hecho o no lo hizo. Entonces, si se fijan en estos ejemplos, tenemos que con las preguntas empezamos con el auxiliar. Entonces, vamos a ver los usos de este tiempo. ¿Cuándo se utiliza este tiempo a diferencia del presente y del pasado? Dice, se utiliza para expresar una acción que se ha realizado en un punto indeterminado del pasado que tiene resultado en el presente. ¿Qué quiere decir esto? Que la acción inició en el pasado y tal vez continúa o tiene un resultado en mi presente. No es importante saber en qué momento exacto ocurrió la acción. Ejemplo, she has watered the plants. Ha regado las plantas. Entonces aquí tenemos otra vez mi verbo en presente perfecto. ¿Cómo lo identifico? Muy simple, tengo un verbo en pasado participio y tengo un auxiliar con have y has. Entonces, aquí también tenemos un ejemplo de cómo una palabra, si yo le quito la terminación ed, es la palabra agua.
Pero si yo a la palabra agua la convierto en verbo, ya va a ser el verbo regar, ¿ok? Entonces, por eso es muy importante ver si la palabra está solita o si la palabra está en el sujeto o al final de la oración, o está en el corazón de la oración, que sería el verbo. No siempre los verbos van a la mitad de la oración. Hay, por ejemplo, oraciones imperativas donde el verbo puede ir al inicio de la oración. Sin embargo, en la mayoría de los casos, pues el verbo siempre va a ir después de un sujeto. Aunque el sujeto sea muy corto, siempre va a ir después de un sujeto. Luego, ¿para qué otra cosa se utiliza el presente perfecto? Aquí dice, para expresar experiencias. Y esto sí lo utilizamos mucho al hablar. Por ejemplo, cuando nos preguntan, ¿ya has ido a Six Flags? No, no he ido todavía. O no conozco. ¿Ya has visto la película del Guasón? Sí, ya la he visto. Entonces, para hablar sobre todo de experiencias, vamos a utilizar este tiempo. Y aquí nos ponen el ejemplo. She has flown in a balloon. She has done parachuting and she has swum with dolphins. Aquí tenemos una forma verbal, has flown. En presente perfecto tenemos has done, ha hecho, y has swum, ha nadado. Entonces aquí nos las traducen como ha volado en globo, ha hecho paracaidismo y ha nadado con delfines. Entonces aquí nos ponen las tres formas verbales que nos permiten ver que estamos en el presente perfecto. Luego, ¿para qué otra cosa nos sirve este tiempo del presente perfecto? Nos sirve para referirnos a una misma acción que ha tenido lugar en diferentes momentos del pasado, es decir, que ha ocurrido más de una vez. Vamos a ver en la siguiente lámina los ejemplos. I have lost my wallet for 4 times. He perdido mi cartera 4 veces. Entonces, como es una acción recurrente que se repite, pues estamos utilizando el presente perfecto. I have seen the film twice. Yo he visto la película 2 veces o he visto la película ya 2 veces. Entonces aquí tenemos mi auxiliar have y mi verbo seen. Aquí en la anterior tengo también mi auxiliar have y mi verbo lost. Que lost es el pasado participio del verbo lose, que es el verbo perder. Por eso es yo he perdido, hado, ido, le toca la terminación ido. Entonces, así es como se van formando estas oraciones. ¿De qué otra manera se utiliza este tiempo? Aquí nos dice, en acciones que empezaron en algún punto concreto del pasado y que continúan en el presente. Por ejemplo, Mary has worked in a bank since 1999. Mary ha trabajado en un banco desde 1999. Entonces, como ya nos mencionaron, es una acción que empieza en un pasado, no importa en qué momento, pero es en el pasado, y que todavía continúa. Entonces, como todavía Mary trabaja en el banco, por eso utilizamos ese tiempo. Ella ha trabajado en un banco desde tal fecha o por 10 años. Entonces, de esta manera podemos ver cómo se van utilizando estos tiempos. Y bueno, tenemos algunas expresiones de tiempo del presente perfecto. Como ya vimos en algunos otros tiempos, le llamábamos adverbios de tiempo. Estas palabras también nos van a indicar que estamos hablando de este tiempo. Por ejemplo, tenemos la palabra just, que significa acabar de.
Y bueno, esta palabra se utiliza cuando la acción acaba de tener lugar, o sea, cuando acaba de suceder algo y ya ha finalizado, o sea, no continúa la acción. Por ejemplo, Sally has just washed her hair. Sally acaba de lavarse el pelo o el cabello. Entonces, aquí esta palabra que nos indica el tiempo, por lo regular se va a colocar entre el auxiliar y el verbo. Esto hace que mi verbo se parta en dos. Y entonces muchas veces por eso nos confundimos en los textos, porque no las identificamos como un solo verbo, porque estos verbos están separados por una palabra. Por eso es muy importante que ustedes, antes de intentar traducir palabra por palabra, lo que tienen que hacer es leer toda la oración de punto a punto para darle coherencia al texto, o sea, para entender el todo, en lugar de cada partecita es entender toda la oración. Entonces esa es una muy buena manera de entender mejor pues los textos. A veces nos desesperamos porque no le entendemos a las palabras. Sin embargo, si yo leo toda la oración varias veces, a lo mejor le empiezo a entender, pues es que esta palabra sí la conozco. Pues es que este verbo está en pasado. Pues mira, esta terminación es la terminación tal. Entonces así podemos ir adivinando el significado de una oración sin necesidad de pues de estar buscando tantas palabras en el diccionario, de estarse, pues por lo regular, como no tenemos mucha paciencia, lo que hacemos es, no entiendo, no se me da el inglés y botamos el texto. Pero todos estos tips les van a ir funcionando para que ustedes ya puedan aplicar todo esto en sus canciones favoritas, en algún libro que les interese, o incluso luego les dejan investigar cosas. Por ejemplo, el próximo semestre que van a tener su problema eje, los van a dejar investigar algún tema y la información más reciente siempre va a estar en inglés porque todavía no ha sido traducida. Entonces, pues es una muy buena oportunidad para que si ustedes encuentran información en inglés, no es que sean traductores, no es que la vayan a traducir, simple y sencillamente van a ver si esa información les sirve, si no les sirve, si es interesante o no. Entonces, todos estos tips los van a poder aplicar en este sentido. Luego, no sé si ya les leí esta. They have just done an exam. Dice, acaban de hacer un examen. Igual el just se pone entre el auxiliar y el verbo, y entonces por eso se queda separado el verbo. Y también tenemos la palabra already, que already significa ya. Y bueno, esta palabra se utiliza cuando la acción ha tenido lugar antes de lo previsto o se ha realizado con anterioridad en algún momento determinado del pasado. Se utiliza en frases afirmativas y se coloca entre el verbo to have, o sea, que es el auxiliar, y el verbo principal. Lo que les decía, siempre estas palabras nos van a partir a los dos verbos en dos. Los ejemplos son Mary has already washed the dishes. Mary ya ha lavado los platos. Entonces, aquí vamos a respetar el nombre, no lo vamos a traducir a María porque pues con los con los nombres propios, pues es mejor dejar el nombre en su lengua raíz, porque no todos los nombres tienen una traducción. Entonces, por lo regular, muchas veces decimos, es que George es igual a Jorge, Mary es igual a María, John es igual a Juan o José, no sé. Entonces, ahí es donde empezamos a equivocarnos y pues por lo regular los nombres no se van a traducir. Siguiente ejemplo, we have already been here. Ya hemos estado aquí.
Entonces aquí tenemos el already, el ya, el auxiliar antes del already y el been después de esta palabra, que es un adverbio, ¿ok? Entonces, we have already been here, ya hemos estado aquí. Tenemos otras palabras que también se utilizan con este tiempo, como es el caso de la palabra yet, que es, yet significa todavía o ya. Y se utiliza en oraciones interrogativas. Se utiliza para preguntar si una acción se ha llevado a cabo o no. En oraciones negativas se puede utilizar como la palabra todavía en español. Se utiliza para expresar que una acción que debería haber ocurrido aún no ha tenido lugar. Se coloca al final de la oración. Ejemplos: My sister hasn't arrived in London yet. Mi hermana todavía no ha llegado a Londres. Entonces, en este caso el yet lo están poniendo hasta el final. Entonces no se utiliza como las otras palabras que se ponen en medio. En el siguiente, has Mr. Jones corrected the exams yet? El señor Jones ha corregido los exámenes, ya ha corregido los exámenes. Igual, el yet lo estamos poniendo hasta el final. Entonces, rompe con la regla de que estos adverbios de tiempo se van a colocar en medio del auxiliar y del verbo. Pero en la mayoría de los casos sí ocurre. En el caso del for, tampoco se va a utilizar entre el auxiliar y el verbo, porque el for nos va a indicar un periodo de tiempo. Entonces se va a traducir como desde hace o hace. Indica duración. La acción empezó en un momento concreto del pasado y continúa en el presente. We have been married for 2 years. Hace 2 años que estamos casados. O hemos estado casados por 2 años. Ok, entonces aquí estamos utilizando el for antes del periodo del tiempo que quiero indicar. She has lived in London for 12 years. Vive en Londres desde hace 12 años. Entonces aquí también el for lo estamos colocando antes del periodo de tiempo que estoy indicando. Ok. Y también tenemos la palabra since y la palabra ever. La palabra since, aquí se me olvidó ponerles qué significa. Significa desde. Since significa desde. Indica cuándo empezó la acción y abarca el periodo de tiempo entre ese momento concreto en el pasado y el momento presente. Por ejemplo, I haven't smoked since last week. No fumo desde la semana pasada, o no he fumado desde la semana pasada. Entonces aquí el since igual se va a utilizar como el for, se va a utilizar antes de indicar el periodo de tiempo al que me refiero. Siguiente, she has worked in the company since April. Ella ha trabajado en la compañía desde abril, o también lo podemos traducir como trabaja en esta empresa desde abril. Entonces, igual aquí estoy indicando un mes del año. Entonces antes de ese mes coloco la palabra since. Luego tenemos la palabra ever, que significa alguna vez. Generalmente se usa para preguntar acerca de experiencias y se coloca entre el sujeto y el verbo principal. Volvemos a lo mismo, esta palabra nos puede dividir el verbo en dos. Have you ever eaten snake meat? ¿Alguna vez has comido carne de serpiente? Como estamos haciendo una pregunta, se va a iniciar con mi auxiliar have. Y como el verbo comer es un verbo irregular, pues observo que el verbo no acaba con ed.
Esta forma es eaten, que proviene del verbo eat. En el siguiente ejemplo tenemos, has he ever played volleyball? ¿Alguna vez él ha jugado voleibol? Entonces aquí tenemos el auxiliar has, el ever, que es alguna vez, y el played, que es mi verbo en pasado participio. ¿Ok? Entonces este ever se utiliza bastante, sobre todo en las historias. Y pues bueno, volvemos a lo mismo, nos va a separar el verbo en dos. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No, maestra. ¿Se les hace muy difícil este tiempo? Lo que tienen que acordarse es que si se encuentran un verbo have o un verbo has, necesitamos ver si adelante de ese verbo tenemos otro verbo que acaba en ed o otro verbo irregular. Entonces esa va a ser la clave. Si está solito el have y el has, recordemos que es el verbo tener. Pero si ya lo combinamos con otro verbo, si en el texto ya son dos verbos, ya no lo vamos a traducir como el verbo tener, ya va a ser el verbo haber. Yo he, tú has, él ha. Y aparte tenemos un verbo principal más adelante. ¿Ok? Entonces van a tomar su librito en la página 55. En la página 55 hasta abajo tenemos algunas preguntas en español. En estas preguntas por lo regular no las ponen para introducir el texto que vamos a leer. Muchas veces no tienen que ver tanto con el texto, pero sí con el tema. Entonces nos preguntan, la primera pregunta en la página 55 hasta abajo dice, ¿te gustan los pichones o palomas como muchos las llaman? Sí, no. Estamos hablando de las aves. ¿Sabías que mucha gente se come a esos animales? Sí, no. ¿Tú te los comerías previamente cocinados? Claro. Sí, no. Van a elegir ahí su respuesta según lo que ustedes quieran, lo que ustedes crean. Y les preguntan por qué. O sea, ¿por qué te los comerías? Por curiosidad, porque te gusta comer eso, porque ya lo has probado, no sé. Ahí ustedes van a responder en español. Luego en la página 56 nos van a preguntar, ¿sabías que además de destruir por completo fachadas de edificios como lo han hecho en muchas iglesias de nuestra ciudad, las enfermedades que pueden provocar en el ser humano son muchas y muy dañinas, como la ceguera, por ejemplo? Entonces van a poner sí, sí sabía, no, no sabía. Entonces, una vez que ya tenemos estas preguntas contestadas, vamos a observar el texto en inglés. Vamos a observar pues su distribución, o sea, cómo nos los están poniendo. Vamos a observar sus imágenes, que las imágenes pues es lo más fácil de entender porque no necesitamos saber inglés para recibir ideas de estas imágenes. En este caso pues nos ponen a las palomas, tanto en foto como en dibujito. Entonces nos ponen en el título, Pigeon poop is dangerous. Entonces, poop es popó, entonces es la popó de las aves, bueno, en este caso de las palomas, es peligrosa. Entonces en este texto nos van a hablar del excremento de estas aves y todas sus repercusiones. Si se fijan en el título tenemos un verbo que es el verbo to be, es el verbo is, y pues tal vez yo conozca la palabra dangerous, tal vez no.
si no conozco alguna de las palabras dentro del título, sí es importante buscarla en el diccionario, en nuestro diccionario virtual, porque pues va a ser muy importante entenderlo, si no, no vamos a saber de qué trata el texto. Y por lo regular van a ser palabras que se van a estar repitiendo constantemente durante el texto. Entonces, de ahí vamos a sacar lo que le llamamos las palabras clave. Las palabras clave son las palabras que constantemente se están repitiendo o que yo me doy cuenta que es una palabra muy importante de entender para saber la idea principal, ya sea de un párrafo o de todo el texto. Entonces, solo las palabras clave son las que se recomienda buscar en el diccionario. Entonces, ya que vimos la estructura del texto, ya que vimos las imágenes y el título, ahora tenemos que enfocarnos en las palabras que sí conozco. ¿Cuáles son las palabras que sí conozco? A lo mejor van a ser palabras que se parecen mucho al español, que ya sabemos que se llaman cognados, o palabras conocidas, o sea, palabras que pues que yo ya me sé o que son muy comunes en el inglés y que conozco su significado. Entonces, denle una escaneada rápida para ver qué palabras, si yo las leo en español, por ejemplo, la palabra transmission, sí las pueden subrayar. Alguien me preguntó que si las subrayan. Por lo regular pongan colores, o sea, pueden ser marcatextos. Si no son marcatextos, pues sí las pueden subrayar, porque lo que circulamos siempre son los verbos. Entonces, apliquen colores siempre. Si ustedes estimulan sus sentidos, es más fácil que aprendan. Sobre todo porque ya la mayoría de mis estudiantes son kinestésicos. ¿Qué quiere decir que son kinestésicos? Que aprendemos por medio del movimiento. Por eso luego nos desesperamos de estar sentados mucho tiempo, porque somos kinestésicos. Entonces los kinestésicos necesitan colores para aprender, necesitan estar en movimiento, necesitan, por ejemplo, armar rompecabezas, necesitan hacer esquemas. Entonces todo eso los va a ayudar a aprender mejor, no solo en inglés, sino en cualquier asignatura. Entonces, bueno, vayan detectando las palabras que sí conocen, las palabras que se parecen al español y que a lo mejor sí es lo que yo estoy pensando que es. Por ejemplo, aquí en casual, pues se parece a una palabra en español, ¿no? A lo mejor sí es lo que estoy pensando. Virus, ahorita es la palabra de moda, ¿no? ¿Qué otra palabra conozco? Tal vez conozco people o publicity o problem. Si se fijan, hay muchas palabras que conocemos. Membranes, si yo la más bien la leo en español como lo acabo de hacer, obviamente así no se pronuncia en inglés, pero yo leo membranes. Pues a lo mejor es membranas. Pues puede ser victims. Pues se parece a víctimas. Pues a lo mejor puede ser. Entonces, echen a volar su imaginación. Muchas veces no le damos a las palabras porque nosotros las estamos viendo en inglés y no le damos ese giro al español. Hay otras palabras que también son cognados, pero que nos pueden confundir. Aquí hay un cognado que les quiero puntualizar. Aquí es en el tercer párrafo, en la penúltima línea, tenemos el verbo realize, se escribe realice con Z. Ese verbo en particular nos puede confundir porque se pueden ir con la finta de que, bueno, se parece al verbo realizar o realiza, ¿no? Está incorrecto. Y acá en el
En el siguiente párrafo, al inicio dice, if people realize, tenemos otra vez el mismo verbo. Pero ¿qué creen? Que ese verbo no es el verbo realizar. Ahí nos podemos confundir. El verbo realize es el verbo darse cuenta. Entonces, no tiene que ver para nada con el verbo realizar. El verbo realizar es como el verbo hacer, es el verbo to do o to make. Tenemos otras palabras para el verbo realizar y en este caso nos podemos confundir. Entonces, sí es un cognado porque se parece al español, pero no le vamos a dar con el significado a simple vista. En este caso sí tendríamos que buscar ese verbo para que veamos el significado. Entonces, bueno, ya tenemos nuestras palabras que se parecen al español. Algunas otras a lo mejor no se parecen tal cual, pero tienen ahí ciertas similitudes con el español. Eso es lo bueno del idioma inglés, que se parece un poco en su escritura al español, a diferencia de si estuviéramos aprendiendo japonés o chino, ahí sin nada que ver. Afortunadamente sí hay similitudes. Y bueno, ya que tienen estas palabras, ahora sí nos vamos a ir con los verbos. Los verbos siempre se los pido circulados para que no se confundan con otras palabras subrayadas. Entonces, ¿cuáles serían los verbos? Si ustedes escanean rápidamente toda la lectura, los más fáciles que podrían captar sería el is y el are, como en la primera línea tenemos el are y en la segunda línea tenemos el is. Entonces, así, en muchas líneas va a aparecer el verbo is y el verbo are, porque en el caso de esta lectura los verbos están o en pasado o en presente. Entonces el verbo to be, en el caso de esta lectura nada más lo vi yo en presente. Hay otros verbos que pues sí están en pasado y más bien la forma más fácil de identificar los pasados es con la terminación ed. Entonces váyanse primero por lo fácil, el verbo is, el verbo are y las palabras que acaban con ed puede que sean verbos. Entonces van circulando. ¿Qué otro verbo podemos circular que sea muy común o repetitivo? Pues ya vimos el verbo realize, que ya ahí nos lo repitieron 2 veces. Por ahí vi, creo que 2 can, que fueron verbos que ya vimos. Es el verbo poder, puede. Entonces el verbo can lo pueden localizar. Recordemos que si tenemos un verbo, pero antes del verbo tenemos una partícula to, no lo vamos a considerar como un verbo principal. ¿Por qué? Porque no está conjugado. Entonces no es parte de la idea principal, o sea, no es la acción, es parte del complemento, pero no es la acción como tal. Entonces, si yo veo un verbo con un to antes, no lo voy a circular, no es verbo principal. ¿Qué otros verbos? Un verbo muy común es el auxiliar que acabamos de ver, que es el verbo have y has. Ese también seguramente va a haber alguno. Y bueno, ahorita vamos a ir escaneando los verbos. ¿Por qué digo escanear? Porque en realidad no estamos leyendo la lectura. Lo único que estamos haciendo es identificando palabras, diferentes palabras. A veces son verbos, a veces son cognados, a veces son adjetivos. Entonces, realmente no estamos viendo de qué está hablando la lectura. Pero eso no importa ahorita, porque me van a decir, es que yo no entiendo nada. No importa. La idea es que ustedes apliquen las estrategias lectoras. Entonces, en la primera línea tenemos el verbo agree,
que si se fijan es un verbo que no tiene ninguna terminación, está en presente. Luego tenemos el verbo are, luego tenemos el verbo be. ¿Por qué sé que be es un verbo aquí? Porque antes tengo un auxiliar que es el would, que hace que mi verbo acabe en ia. En este caso, but they would be horrified, pero ellos estarían espantados. Y tenemos el verbo is, porque en este caso el verbo find out tenemos un to antes y no es verbo. Entonces repito, en la primera línea tenemos el verbo agree, que es el verbo estar de acuerdo. En la misma línea tenemos el verbo are. En la línea de abajo tenemos el verbo be. Y hasta el final tenemos el verbo is. Entonces ya tenemos en ese cachito ya tenemos 4 verbos, que es luego lo que les digo. Me mandan sus lecturas ahí con 10 verbos en toda la lectura y pues les faltan muchos verbos porque en cada oración por lo regular hay un verbo. Entonces se les van muchos verbos. Si ustedes nada más circularan el verbo to be y los verbos que acaban en ed, pues sí serían bastantes verbos, pero se les va muchísimo el verbo to be. Luego en el siguiente párrafo tenemos el verbo it's away, que aquí tenemos un verbo de 2 palabras. El verbo it's away quiere decir carcomer o comer por completo. El verbo is en la segunda línea, estoy ya en el segundo párrafo. El verbo can, que era lo que les decía, por ahí vi varios can. El verbo are en la tercera línea. El verbo dry out, que es un verbo de 2 palabras que significa secar. El verbo are en esa misma línea y ya. Entonces, si se fijan, no es difícil identificar los verbos. Más bien tenemos que ser muy observadores en realmente cuál es el verbo principal. En el siguiente párrafo tenemos, déjenme ver, el primer verbo focus, está hasta la segunda línea, que es el verbo enfocar, focus. Luego en la línea 3 tenemos el verbo note, que es el verbo notar, la gente nota. Luego nos vamos hasta la línea 4, que tenemos el verbo recognize. Y luego el verbo lowers. Recordemos que si un verbo acaba en S, está en presente. Luego tenemos heard, el verbo heard. Entonces, si se fijan cómo se hace esta parte de los verbos, que es lo que más nos cuesta trabajo. Si se fijan, en cada oración tenemos un verbo, nos quedamos en heard, en escucha, estamos aquí ya en el tercer párrafo. Y bueno, ya se está haciendo tarde, vamos a pasar a otro ejercicio. Ya más o menos les indiqué cómo se van localizando los verbos. Necesito que acaben este trabajo de los verbos, que es lo más importante de este curso, que ustedes aprendan a localizar los verbos principales. Nos vamos a ir a la página 57. En la página 57 tenemos aquí un cuadrito donde nos están pidiendo las frases nominales del texto. Y pues en el texto están en negritas estas frases nominales. La primera frase nominal, ¿qué es una frase? Una frase es un conjunto de palabras que no tiene verbo. Entonces esta frase se puede referir a un sujeto o a un objeto, que quiere decir que es parte del complemento de la oración. O está al inicio como sujeto o está al final como objeto, que es el complemento de la oración, pero no va a ser parte del verbo, no tienen verbos ninguna de estas oraciones. Por eso se les llaman frases. Entonces, la primera frase aquí nos la colocan como ejemplo, dice ocular histoplasmosis,
porque yo veo la palabra y voy a decir, ay, pues no conozco esta palabra. Pues no, porque es el nombre de una enfermedad y es una palabra técnica que no la voy a conocer ni en español, ni en inglés, ni en ningún otro idioma, si es que no estoy habituada a este tipo de vocabulario. Entonces dice ocular histoplasmosis. ¿Cuál es el significado? Histoplasmosis ocular. Entonces lo único que hicimos fue invertir. Primero voy a traducir la segunda palabra y luego voy a traducir la primera. Entonces, en la segunda frase, si ustedes ven el texto en negritas, la segunda frase que está luego dice fungal infection. Entonces van a escribir aquí en el cuadrito fungal, bueno, se escribe fungal infection. Entonces lo van a copiar. En inglés se dice fungal infection, que bueno, la palabra infection pues sí nos suena a la palabra infección. Y si yo parto en dos la palabra fungal, le quito la terminación AL y busco en el diccionario fung, va a ser significa hongo. Entonces yo voy a traducir fungal infection, infección por hongo. Entonces aquí en el número 2 voy a poner fungal infection, infección por hongo. Nos vamos a la 3. La 3 nos dice casual observers. ¿Qué se les ocurre que signifique casual observers? Aquí lo van a escribir. Casual observers. ¿A qué les suena observers? ¿No les suena nada? Observar. Observar, pero como acaba en plural, se refiere al sustantivo, no al verbo. Observadores. Déjenme ver qué están poniendo en el chat porque no lo puedo ver desde aquí. Bueno, entonces lo van a traducir como observadores casuales. Ok, entonces casual observers, voy a primero a traducir la segunda palabra y luego la primera. ¿Por qué se hace eso en el inglés? Por poco y le das, Dafne. ¿Sabes cómo sería observaciones casuales? Sería casual observations, no observers. Casi le das, pero ahí nada más hay un detalle de la terminación. Entonces, casual observers, observadores casuales. En la siguiente, si se fijan, en negritas está bird droppings. Y droppings es excremento, entonces bird droppings va a ser excremento de aves. Bird droppings. Entonces lo van a anotar ahí en la siguiente línea. Ahí nada más tienen que copiar. En el siguiente dice structural damage. Damage es daño, entonces ¿qué será structural damage? Daño estructural, algo así. Exactamente, daño estructural. Sí, nada más es cosa de que se avienten a decirlo. Se imaginen el significado. Structural damage, daño estructural. Entonces lo van a escribir ahí abajito. Aquí en este caso nada más tendrían que buscar en el diccionario damage, en el caso de no saber qué significa, porque structural, pues sí se parece al español. Luego en el siguiente está en negritas, bird infestations. Entonces vamos a escribir aquí abajo, bird infestations. ¿Qué creen que signifique bird infestations? Infestaciones de aves. Infestación de aves. ¿Sí? Infestación de aves. También podría ser plaga de aves, infestación de aves o plaga de aves. Entonces, cualquiera de los dos está correcto. Luego, ¿cuál sigue? Potentially fatal illnesses. Esta sí está un poquito más difícil.
Potentially fatal illnesses. Illnesses son enfermedades. Fatal, pues es fatal, en este caso fatales. Y potentially es potencialmente. Recordemos que la terminación LY es la terminación mente. Entonces, ¿cómo lo podemos acomodar para que en español se escuche bien? ¿Enfermedades potencialmente fatales? Exactamente. Aquí no seguimos de adelante hacia atrás como tal, pero sí tradujimos la última palabra primero, que es enfermedades potencialmente fatales. Entonces, lo que ustedes tienen que buscar es que al pasarlo al español se escuche lógico, se escuche bien. Ok. Luego tenemos public health, que también lo van a notar. Public health es salud. Y public, pues es público, pública, públicos, públicas. Como salud es femenino, pues vamos a escoger pública. Entonces, la salud pública, public health, salud pública. Y lo van a notar. Luego tenemos birth-related diseases, que ese sí nos los contestaron aquí, que es el otro ejemplo que está aquí en el cuadro. Dice birth-related diseases, nos ponen enfermedades relacionadas con las aves. Enfermedades relacionadas con las aves, esas ya nos las contestaron. Luego tenemos en negritas bat or bird manure. Van a escribir bat or bird manure. Aquí lo primero que tendrían que hacer es buscar en el diccionario qué es manure. Y resulta que manure significa otra vez estiércol. Entonces vamos a poner estiércol de qué? De ave, ¿no? Estiércol de ave o de qué? ¿Qué significa bat? ¿Qué es otro animal? ¿Paloma? No, ¿quién es Batman? ¿De qué animal proviene el Batman? El vampiro. Del vampiro. Entonces, pero aquí le vamos a poner murciélagos para que sea más exacto. Entonces, vamos a poner estiércol de ave o vampiro. ¿Ok? Entonces van a colocar esa frase. Y tenemos también attic doors, que doors pues son puertas y attic es ático, entonces es puertas de ático. Esta también la podemos como ir adivinando. Y ya se acabó los espacios en el cuadro. Tenemos más frases negritas que podemos ir deduciendo, pero pues hasta aquí nos alcanzó el cuadrito. Si se fijan, no leímos nada del texto, simplemente escaneamos las palabras que nos están pidiendo. Si ustedes ya leyeran el texto, ya podrían responder las preguntas de la página 57 y 58. En la página 58 tenemos un esquema muy muy sencillo de unos circulitos. En el círculo principal dice enfermedades potencialmente causadas por el excremento de los pichones. Y nos ponen una de estas enfermedades, E. coli, que es una enfermedad. Si nosotros nos vamos al texto, en el, es 1, 2, 3, en el cuarto párrafo, segunda línea, cuarto párrafo, segunda línea. Aquí nos ponen salmonella con doble L, E. coli, respiratory histoplasmosis, que entre paréntesis nos explican de qué se trata esta enfermedad. Nos ponen pseudococosis o meningitis. Entonces aquí ya nos están dando el nombre de algunas enfermedades que genera estos excrementos. Entonces aquí en su esquema ya pueden ir contestando qué otras enfermedades causan.
salmonela, histoplasmosis, la otra que es ciptococosis, meningitis. Y como no me va a alcanzar esas palabras para llenar todos los circulitos, acá arriba en el párrafo anterior tenemos algunas otras enfermedades. Aquí, por ejemplo, dice en la línea 6 o 7, dice avian flu. Flu es gripa o gripe. Y entonces si nos ponen avian flu es la gripa aviar. Y más adelante nos ponen West Nile virus. Entonces es el virus del Nilo, del Nilo, perdón, del Nilo. Entonces con esas otras dos pueden terminar de llenar este esquemita rápidamente con esos nombres de esas enfermedades. Y si se fijan, varias de esas enfermedades pues se parecen mucho al español. En el caso de las enfermedades, pues no hay mucho cambio, tanto en el inglés como en el español. Sí cambia, por ejemplo, algunas letras, pero es prácticamente lo mismo. Por ejemplo, en el caso de flu, pues sí cambia mucho. No es lo mismo decir flu que gripa. Pero como las enfermedades utilizan mucho nombre científico, pues se queda igual, nada más van a cambiar una Y por una I latina o una PH por una F. O sea, realmente la variación es poca. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? No, maestra. ¿No? ¿Todo bien? Entonces ahorita les voy a dar las páginas de la práctica. Las páginas de la práctica va a ser página 62. Entonces vamos a leer el texto que se llama 10 Mexican Inventors, que son 10 inventores mexicanos. Es la página 62, la página 63. Hay alguien que está viendo la tele, a ver si la apagan. Página 64. En estas nada más lo que van a tener que hacer es leer el texto y circular los verbos. Si se fijan aquí, va a haber muchos verbos de 2 palabras. Y en la página 65 dice, en la siguiente tabla tienes 3 columnas. Una de ellas se refiere al invento. La primera columna es el invento del que nos hablaron en el texto anterior. La segunda columna pues es la ilustración, o sea, la fotografía del invento. Y la tercera columna es el autor. Pero resulta que están revueltas, o sea, no corresponde en este caso el invento con la ilustración, el autor. Lo que tenemos que hacer es ir viendo el invento, con qué ilustración queda y qué autor lo hizo. Entonces aquí nos proponen que con colores, con un solo color, ustedes vayan iluminando por color cómo va correspondiendo el invento con la foto y el autor. Si no tienen colores, si no tienen marcadores, que muchas veces falta en casa, pues pónganle una marca diferente en cada invento y le van poniendo la marca donde corresponda. ¿Ok? Entonces me van a entregar hasta la página 60. ¿No me escuchan? Sí. Ah, ok. Entonces de la página 62 a la 65 me van a entregar esta siguiente práctica que está muy fácil. Por lo regular ¿La de las aves no se la mandamos o sí? No, la de las aves la estuvimos haciendo en clase. Si quieren terminarla, si quieren completarla, lo pueden hacer, pero no me la manden, porque ya tengo muchos correos. Ok, dudas hasta aquí, preguntas, quejas. Entonces, más bien, por favor, pónganse al corriente. Ahorita les estoy dejando la práctica número 7, porque ya nos comimos 2.
de los 2 días festivos, entonces tienen chance de todavía ponerse al corriente. Toda esta semana voy a estar evaluando ya el objetivo 3 y 4 para que ya nada más nos quede el último al final, ¿ok? Sí, maestra. ¿Dudas, preguntas? ¿Ya nada? No, maestra, ninguna duda, ninguna pregunta. No, maestra. Ok, pues entonces, gracias por asistir a esta clase. Les deseo bonita tarde, buen provecho a todos y nos vemos. Gracias, maestra, igualmente. Hasta luego, maestra. Nos vemos. Hasta luego.